Esta chica es una verdadera cazadora llamada Ana, asistente del presidente del grupo. Ante su encanto, el rico jefe cayó voluntariamente en su trampa amorosa. Pero, por el contrario, no pudo escapar de este hombre. La historia comenzó hace 3 meses. Ana era experta en casos de adulterio para ayudar a las esposas a salvar sus matrimonios, o a obtener los máximos beneficios tras una ruptura. Hoy, su cliente era la esposa del presidente de la corporación más rica de Pekín. Quería que reuniera pruebas del adulterio de su esposo para dividir al menos la mitad de la fortuna familiar. Al observar la herida en el cuerpo de su esposa, Ana accedió. Para acercarse al presidente, solicitó el puesto de asistente. Como hábil cazadora, por muy bien disfrazado que se vistiera un hombre, ella podía derrotarlo. Llevó documentos para pedirle la firma a su jefe. Al ver que su bolígrafo se había quedado sin tinta, se los prestó, pero se acercó a él deliberadamente. Por la noche, lo emborrachó a propósito y lo llevó a casa. Paseó por la casa tomando fotos y fue descubierta por él. Inventó una excusa para buscar un pendiente, pero inesperadamente lo encontró justo en su bolso. Al oírle preguntar si olía su perfume, se acercó. Saboreó la amargura del ébano y la dulzura de las flores, demostrando que era elegante por fuera, pero cauteloso por dentro. Ozan admitió que era muy interesante, pero que su atuendo no parecía el de una secretaria. Ella afirmó que si no le gustaba, se cambiaría y cumpliría todas sus peticiones. Él dijo que nunca se había equivocado con ninguna mujer y que no quería volver a verla seducirlo. Ana conoció a su cliente que se preguntaba por qué un hombre tan cauteloso golpeaba a su esposa. Dera contó que su esposo usaba trucos sutiles para controlar el corazón de los demás. Inicialmente se casó con ella para hacerse cargo de la corporación en lugar de su padre, pero actuó con delicadeza ante los medios para ocultar su violencia doméstica. Ana prometió exponer su falsa imagen. Ana fue a ver a Ozan y le comentó que los hombres exitosos consideran la violencia como algo sin importancia, pero para las mujeres, el matrimonio es para toda la vida, el amor es lo primero. Sin embargo, ella prometió ayudarlo a esconderse, impidiendo que otros lo atraparan. Él le aconsejó que se cuidara y luego la apartó. Ella lo siguió para hablar de negocios. Mientras lo esperaba, se encontró inesperadamente con su vieja enemiga y recibió una bofetada. Él oyó que la apodaban Espíritu Zorro. Ella le dijo que si sentía curiosidad por su pasado, debería preguntarle directamente y no escuchar las mentiras de los demás. Él elogió su apariencia cuando golpeaba a la gente, considerándola muy interesante. Ella sentía curiosidad por su apariencia cuando golpeaba a las mujeres. Él creía que las mujeres debían ser amadas, así que le pidió que se acercara y le aplicó hielo suavemente. Al ver que estaba muy contenido, pensó que no parecía alguien capaz de golpear a las mujeres. Fue a su casa para seducirlo, pues sabía que solo tenía fama de mujer. Lentamente, le cubrió los ojos con la corbata. Al verlo abrazarla con fuerza, pensó con suficiencia que el pez había mordido el anzuelo. Justo entonces, sonó el timbre y huyó rápidamente de sus brazos. El oponente miró la corbata en el suelo y le recordó al presidente que su esposa aún no esperaba. Ozan dijo que había ofrecido un precio más alto para comprar la propiedad, lo que enfureció al oponente. Esperaba que Ana dejara de seducirlo, porque si la atrapaba, no tendría piedad. El oponente estaba afuera y lo había estado escuchando todo. Esperaba que Ana lo acosara, pero ella se negó. Ozan salió y la metió en la casa. La interrogó, ya había investigado a qué se dedicaba y le preguntó cuál era su propósito al acercarse a él. No parecía un asistente, y no pudo evitar besarla. Esta escena fue grabada y enviada a su esposa, quien pasaba la noche feliz con su amante. Ana creyó que Ozan conocía su plan. Al recordar su apariencia, lo encontró completamente diferente de lo que su esposa le había dicho. Su padre llamó para exigirle a su hija que le transfiriera el dinero del rescate en el casino. Le recordó que hoy era el aniversario de la muerte de su madre, así que no debía entristecerla. Le decepcionó que su padre no recordara que también era su cumpleaños. En el coche, Ozan le deseó un feliz cumpleaños, lo cual la conmovió. Al encontrarse con la clienta, Ana dijo que cancelaría la transacción porque sospechaba que mentía.
Pensaba que Ozan no era un maltratador, pero Dera le contó que, en el pasado, Ozan había usado todos los trucos para acercarse a su padre. Ana era como él, solo que sabía cómo engañar a la gente. También usó a su padre, un jugador, para amenazarla con robar el sello de la corporación, de lo contrario, llamaría a los usureros para que lo maltrataran. Quería recuperar la corporación que le pertenecía. En el taller, Ana sorprendió a Dera sentada en el coche de su amante y rápidamente les tomó una foto en plena intimidad. Entonces recibió una llamada telefónica diciéndole que algo le había pasado a la corporación. El teleférico del proyecto inmobiliario estaba averiado debido a un grave deterioro. El teleférico se compró con la firma de Ozan. Las víctimas del incidente del teleférico lo demandaron para obtener una indemnización. Ella acudió a detenerlo, pero un trabajador lo golpeó con un ladrillo para desahogar su ira. Asustada, lo abrazó y lo llevó a casa para que se recuperara. Se conmovió mucho cuando él, al conocer su propósito, la protegió. Dera le envió un mensaje para que aprovechara la oportunidad y consiguiera el sello, e incluso le envió la foto de su padre para amenazarla. Por su familia, no tuvo más remedio que traicionar a su jefe. Bajó al estudio a buscar el sello y, por casualidad, vio el certificado de divorcio de Ozan y su esposa. Le agradeció que la protegiera en un momento peligroso. A cambio, reveló que su esposa mantenía una aventura en secreto, e incluso la amenazó con matar a su padre. Él dijo que la ayudaría a salvar a su padre con la condición de que ella lo ayudara a investigar al amante de su exesposa. Entre ellos solo había explotación y traición, pero con Ana, él quiso apostar por cooperar con ella, pero ella se negó porque no quería seguir siendo explotada. Regresó a la normalidad para felicitar a su mejor amiga por abrir un camping. Su mejor amiga lamentaba tener que buscar pruebas de adulterio, pero creía que no iba en contra de su conciencia, y que este trabajo le proporcionaba un buen sueldo. Por su parte, el amante estaba enfadado y aún no había aceptado las acciones. Dera prometió conseguir pruebas del adulterio de su exmarido y luego le entregaría toda la empresa. Por la noche, Ana bebió hasta emborracharse en el camping de su amiga. Al ver la figura de Ozan, rompió a llorar. Al verlo alejarse, lo abrazó con fuerza, pero resultó ser su oponente. Él la confundió con sentimientos hacia él y comenzó a abusar de ella. Por suerte, Ozan llegó a tiempo. La culpó por no contestar el teléfono, estaba celoso y la abrazó con fuerza. Confesó que desde el primer momento en que la conoció, no pudo apartar la mirada de ella. No pudo contenerse delante de él, pero su razón le impidió hacerlo, así que lo apartó de nuevo. Al día siguiente, se coló en la oficina y finalmente encontró el sello. Llamó a Dera para avisarle de que se encontraran, pero quien acudió fue su amante. Le aconsejó que cooperara con él, de lo contrario, su padre asumiría todas las consecuencias. Ella aceptó con la condición de que obedeciera su acuerdo. En la fiesta, la familia de Dera también acudió a la fiesta. El amante saludó a Ozan y se jactó de que su número de acciones había superado al suyo. Él declaró que se sentaría en la silla del presidente del grupo. Ozan levantó su copa para felicitarlo y luego ordenó que lo arrestaran por robar el sello. Dera, furiosa, abofeteó a Ana, y en ese momento Ana anunció que Dera la había obligado a robar el sello para falsificar el documento de nombramiento. El padre de Dera trajo un montón de fotos íntimas de Ana y Ozan y se las arrojó a la cara. La madrastra dijo que, para hacerse con la empresa, Ozan se vio obligado a casarse con Dera y no pudo divorciarse. Ana recordó aquella noche en que Ozan prometió liberarla si cooperaba con él esta vez. Sospechaba que solo era un peón en sus manos. El rival se alzó para reclamar a Ana como su mujer, lo que puso celoso a Ozan. Ana no quiere seguir participando en la lucha de poder, pero Dera no la deja echarse atrás. Tiene que ayudar a su amante a derrotar a su exmarido, de lo contrario, la dejará. Le ruega a Ana que la ayude, de lo contrario, los meterá a ella y a su padre en la cárcel, pero se niega porque no quiere seguir involucrada en la guerra familiar, y menos aún quiere entregarle su amor a Ozan. Por la noche, le aconsejó que reconsiderara su relación porque su rival no era sincero con ella. Ella se burló de él por su indiferencia al ver que otros la acosaban, al menos su rival la defendió delante de todos. Le recordó que su relación era solo una colaboración y que ahora solo quería volver a su vida anterior.
Él le preguntó si alguna vez había sido sincera con él, pero ella insistió en que nunca había sentido algo por sus clientes. La ayudó a escapar del control de Dera, le dijo que se cuidara bien y se fue. Ana quedó sumida en el sufrimiento, solo podía dejar a Ozan para protegerse a sí misma y a él, ya que no podían escapar de las garras de Dera y su familia. Resultó que el padre de Dera había capturado a su padre para amenazarla con terminar su relación con Ozan. Mientras tanto, Ana le arrebató el teléfono y declaró que se dedicaba a ayudar a mujeres que habían fracasado en sus matrimonios. Pero su oponente la cuestionó por interferir en el matrimonio del presidente del grupo y fue despedida. Estaba a punto de abofetearla, pero Ozan la detuvo. Dijo que Ana había renunciado, pero que él no la había aprobado, así que seguía siendo suya. Ana afirmó haber salvado el matrimonio, pero le robó el marido a otra. El oponente apareció y se la llevó a rastras. Investigó la dirección del servidor que difundió la historia y estaba en casa de Dera. Al llegar a su casa, Ana le preguntó por qué no la dejaba ir. Dera dijo que destruiría a Ozan y a Ana para vengar a su amante. Las acciones fueron entregadas a Ozan, pero este no solo se aprovechó de ella, sino que también encarceló a su amante. Ella reveló que Ozan se había enamorado de Ana y que hacía una semana había ido a pedirle a su padre que lo ayudara a rescindir el contrato matrimonial. A cambio, seguiría siendo su títere en la empresa, pero se negaba rotundamente a volver a casarse con su exesposa. Dera quería destruir a la persona que amaba a su exesposo. Por suerte, llegó a tiempo para detenerla, pero recibió un corte en la cara. Le advirtió que no tocara a su mujer. De vuelta en la casa, Ana le llevó una medicina. Al verla atarle el pelo, se quitó rápidamente la camisa, revelando su encanto. Ella curó su herida con delicadeza, lo que le emocionó. Dijo que era huérfano y que el padre de Dera vio su talento y concertó un matrimonio falso entre él y su única hija. Cuando el grupo se desarrolló, Dera intentó por todos los medios destruirlo y ahuyentarlo. Tomándola de la mano, le confesó que se había enamorado de ella. Ella ya no tuvo fuerzas para resistirse a su confesión. Luego fue a buscar a su exesposa y le dijo que había descubierto pronto que estaba embarazada de su amante. Prometió sacar al amante de la cárcel, pero ella tenía una condición: mañana daría una conferencia de prensa para anunciar el divorcio. Dera admitió haber difundido noticias difamatorias sobre Ana y afirmó que Ana no interfirió en su matrimonio, sino que la contrató para sondear los sentimientos de su esposo. Ozan estaba a punto de hacer público el divorcio cuando Dera la detuvo rápidamente. Ella anunció que estaba embarazada de su esposo. Ana esperaba la explicación de Ozan, pero el oponente llegó y le mostró fotos de Ozan felizmente con su esposa embarazada. Le dijo con franqueza que quería competir con Ozan y la invitó a tomar una copa para ahogar sus penas. Le aconsejó que se hiciera justicia. Ana, indignada, decidió cooperar con él. Al día siguiente, el oponente anunció que se casaría con Ana. Ozan explicó que Dera usó al bebé para amenazarlo. Anoche, fue a buscarla, pero ella estaba bebiendo con el oponente. Al ver a Ana teniendo intimidad con él, Ozan también actuó como un esposo y una esposa amorosos. Ana se coló en la casa del oponente para buscar pruebas, justo a tiempo para recibir una llamada telefónica que le informaba que Ozan había tenido un accidente. El oponente regresó inesperadamente, sabía que Ana estaba fingiendo. Resultó que desde esa noche, ella había decidido confiar en Ozan y se unieron para obtener pruebas del crimen del oponente. Ana huyó, pero fue perseguida por los secuaces del oponente. Subió a un taxi a toda prisa, pero el conductor, inesperadamente, era el amante de Dera. Dijo que Ozan se había escapado del hospital y la usó para amenazarlo con revelar su rostro. Efectivamente, Ozan se acercó a ella y se la llevó a rastras. Mientras tanto, Dera, en el hospital, recibió una foto de su amante. Quiso llevárselo a casa, pero él la empujó, dañando accidentalmente al bebé que llevaba en el vientre. Ozan se enteró de que su rival estaba comprando las acciones dispersas del grupo. Actualmente, sus acciones eran casi iguales a las de Ozan. Antes del accidente, el padre de Dera había transferido todas sus acciones a su hija, así que este juego dependería de Dera. Ana recibió un mensaje de texto de Dera solicitando una reunión. Informaba que había llevado a su padre al extranjero para evitar un desastre.
Dijo que la cantidad de acciones que poseía determinaría quién era el dueño de la empresa. Transferiría las acciones a Ozan si Ana aceptaba dejarlo. Tras fracasar en el amor con su amante, comprendió que solo los intereses perduran para siempre. Ozan era quien podía hacer que la empresa prosperara para siempre. Si Ana se negaba, destruiría todo el esfuerzo de Ozan. La escena de Ozan siendo torturado por su rival en estado de sangre apareció de repente en el sueño de Ana. Corrió preocupada a buscarlo. Mientras tanto, Ozan estaba en casa llamando para negociar con su suegro. Ella lo abrazó fuerte con miedo. Al oír a su novia decir que lo extrañaba, él le dio un beso sincero. Dera lo llamó para preguntarle si había vendido todas las propiedades y le pidió que considerara volver a casarse con ella. Le prometió transferirle todas las acciones, pero él insistió en que protegería a la chica que amaba. Ana, que estaba arriba, lo oyó y se marchó en silencio. Al llegar a casa, llamó a Dera para reunirse con ella. Decidió irse por Ozan. Sabía que la empresa había revivido gracias a Ozan. Para Ozan, la empresa era su juventud y su pasión, no quería que lo dejara todo por ella, no vivían en el mismo mundo. Dera, muy conmovida por los sentimientos de Ana, le reveló que no podía quedarse embarazada. Sus padres se habían divorciado desde pequeña. Aunque rico, su padre no dejaba que su hija sintiera amor, así que cuando conoció a su amante, se sintió conmovida por sus cuidados. Aunque se aprovechó de ella admitió que lo amaba mucho. Mientras tanto, Ozan usó su trabajo para calmar el anhelo por su amada. Temprano por la mañana, se enteró de que su rival había convocado una junta extraordinaria de accionistas. Llegó justo a tiempo para darle un regalo, una grabación donde le ordenaba a alguien que rompiera los frenos de su coche para provocar un accidente. A lo largo de los años, se había aprovechado de la confianza del presidente para intentar saquear los activos de la empresa. Enfrentándose a los accionistas, Dera decidió transferir todas sus acciones a Ozan, quien seguiría siendo el presidente de la empresa. Su padre pareció culpar a su hija por no haberlo pensado bien, pero ella recordó que Ozan había salvado la empresa de la quiebra en el pasado. Ozan habló y decidió dejar la empresa y devolverle las acciones a Dera. Solía pensar que solo los beneficios podían hacer que un matrimonio perdurara, pero después de un tiempo, se dio cuenta de que el amor era lo que impulsaba a las personas a triunfar. Llegó con las manos vacías y quería irse con las manos vacías. Por su parte, Ana se preparaba para mudarse. Cada dulce imagen con Ozan aparecía de repente, llenándola de tristeza y alegría. Mientras tanto, Ozan seguía buscándola. Resultó que fue al resort de su mejor amiga y le confesó que había perdido algo muy importante. Finalmente la encontró y le preguntó por qué había desaparecido repentinamente. Te extraño mucho, no quiero perderte y no espero que me olvides. Te amo. Después de un tiempo, Ana siguió siendo la encantadora asistente de Ozan. Le dio el anillo a su novia y la obligó a ser su esposa de por vida. Así que el cazador se entregó a su presa. Deja un comentario y suscríbete para seguir la próxima serie. Gracias.